Hay momentos en la vida, instantes que llegan sin aviso, como una epidemia silenciosa del alma que transforman por completo nuestra percepción de la realidad. Alan Watts se refiere a esto como la experiencia mística. No se trata de una filosofía compleja ni de una teoría inventada para hacer el mundo más tolerable. Es algo más directo, más visceral, una sensación peculiarmente convincente, nos dice Watts, donde nuestro sentido ordinario de ser un yo individual, separado y a veces enfrentado al mundo, simplemente se desvanece. De repente, la frontera entre el yo y el otro, entre el ser interior y el universo exterior, se disuelve. La sensación no es la de un individuo enfrentándose a un mundo ajeno, sino la de ser uno con él, como si el mundo que nos rodea fuera una extensión de nuestro propio cuerpo. Ya no somos extraños en el cosmos, aún más difícil de asimilar para nuestra mente racional. Surge una convicción abrumadora ante todo lo que ocurre, todo lo que hemos hecho, todo lo que cualquier ser ha realizado, bueno o malo, forma parte de un inmenso propósito armónico. No hay errores, todo encaja en un diseño perfecto. Watts insiste esto. No es el resultado de autoconvencerse, no es repetirnos que todo es Dios o todo es bello para escapar de cómo nos sentimos realmente. Ese tipo de esfuerzo, dice él, es un pseudo-misticismo, como intentar que la cola menee al perro, porque si tuviéramos que insistir en que algo es verdad, en el fondo estaríamos admitiendo que no lo sentimos así. No es así, Esta sensación de armonía universal surge de la nada, como el hipo, nos dice Watts. Y cuando llega es abrumadoramente convincente. Es el cimiento de muchas de las grandes ideas filosóficas, místicas y religiosas de la humanidad. Quien vive esta experiencia a menudo siente una urgencia incontenible de compartirla. Se levanta y se lo cuenta a todo el mundo. Y a veces, dice Watts con ironía, se convierte en el fundador de una religión. La gente ve su felicidad, su convicción, su ausencia de dudas y lo admiran. Desde esta perspectiva expandida, la vida cotidiana de los demás, con sus preocupaciones y su aparente lucha constante, parece extraña. La persona que ha tenido esta vivencia siente que los demás no entienden que en el fondo no hay ningún problema real, que el significado de estar vivo es simplemente estar vivo, tan claro, tan obvio, tan simple. Y sin embargo, el mundo parece correr en un gran pánico, persiguiendo algo más allá de la simple existencia, sin estar muy seguros de que, para la conciencia mística, todo este esfuerzo parece muy absurdo. Esta experiencia, este atisbo de unidad y armonía, puede visitarnos como un resfriado, inesperadamente, y cuando lo hace, nos recuerda una verdad olvidada, que somos mucho más que el pequeño yo que creemos ser.